Seguimos con más de Buenos Días RD aquí en el canal 25, canal de los campeones. Señores, los temas respecto a la situación en educación, el sistema educativo, no han parado de qué hablar y de hecho faltando ya casi 2 semanas, Richard, para el nuevo inicio escolar. Y es que la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, advirtió que las condiciones actuales del sistema educativo nacional no garantizan un inicio de año escolar sin inconvenientes y denunció deficiencias en la infraestructura escolar a nivel nacional. Criticó también que las aulas móviles prometidas por el Ministerio de Educación aún no han sido instaladas en muchas comunidades como las seccionales de Nagua, Hostos, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago, Mao, Monción y Montecristi. Ante esta situación, decidimos constatar la realidad a través de un recorrido por todo el país, ya que el año escolar se avecina y desde el Ministerio se asegura que todo se está resolviendo. Hablan de una inversión de más de 12,000 millones de pesos, Richard, sí, pero no vemos que se estén creando las condiciones para brindar una educación de calidad, manifestó el secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Menegildo de la Rosa. Lamentablemente es una realidad. Cuando tú ves eso, pero ahí tú no ves a Eduardo Hidalgo y días antes estuvo con el señor presidente hasta aplaudiéndolo. No, tú sabes que seguramente si estuvo presente, Richard, en alguna actividad, eso era como representación de la institución, bueno, del organismo de lo que es Decía la ADP. El doctor Nieves que yo Pero hay sábado. Que reconocer, Richard, y eso es algo que nosotros hemos hablado en varios programas aquí en semanas pasadas, de que lamentablemente aquí hay una realidad en República Dominicana respecto al sistema educativo, y es el siguiente: aquí nosotros queremos correr más que la bola, queremos coger y crear planteles nuevos cuando tenemos los planteles actuales que tienen años sirviendo respecto al tema de educación, que están totalmente desbaratados, que hasta la escuela para subir a un segundo nivel no tiene las barandillas necesarias, que tienen años o quizás los pocos meses que antes de iniciar el año escolar solicitándole al ministerio constantemente que se arreglen de forma adecuada, pero más sin embargo no lo hacen. Pero entonces cuando te inician un plantel educativo no te lo finalizan para el año escolar. Entonces eso es lo que pone a cuestionar tanto cómo está funcionando el sistema educativo, cuál es la realidad del sistema educativo, porque no se están viendo los resultados. Hubo una inversión de 12,000 millones de pesos y nosotros quisiéramos saber dónde se están ejecutando, pero no es que se va a hacer. Esa es la mala maña, yo diría, que tiene este gobierno, que todos los proyectos suenan muy lindos, muy teóricos, se van a hacer en los próximos días, en los próximos meses, en los próximos años, nos quedamos en lo próximo y vivimos en esa burbuja que al final no tenemos resultado de absolutamente nada, y es injusto, porque al final de cuentas quienes sufren de estas precariedades son esos niños que necesitan de recibir esa educación digna. Entonces al final de cuentas queremos inaugurar muchas escuelas, inaugurar colegios que al final te lo inauguran a mitad de un año escolar, pero entonces los niños pasando trabajo para poder llegar a una escuela, que la escuela tiene precariedades, que tienen grietas horribles, que pueden sufrir hasta algún colapso. Y esos son los temas que realmente hay que evaluar. Y ahí uno es que cuestiona cuál es el personal que tiene institución de educación, porque ¿acaso hacen los recorridos correspondientes? ¿Hacen los levantamientos correspondientes? ¿De verdad velan de cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el sistema educativo? Contrale, señores, no hay que ser experto ni técnico en esas áreas para reconocer cuáles son las situaciones que tiene ese sistema. Lamentablemente es una realidad, y no solamente por lo que dice la ADP. Aquí simplemente hay que salir y meterse ahí en un barrio que tiene necesidades de que los niños entren a la escuela, que se van a quedar fuera hoy en día, y tienen una escuela parada desde hace años, ¿por qué no meses? Años, desde el año antes pasado escolar, y van a iniciar un año nuevo ahora, y no van a poder entrar. Pero más sin embargo tenemos centros que están repletos de niños que le están dando clases hasta en la propia cafetería, pero para esos niños poder llegar a la escuela tienen que pasar más trabajo, porque la entradita de la escuela no tiene pavimento. Cuando llueve se llena de lodo, y tú ves que los niños entran enlodados cuando llueve, antes de entrar a la escuela. Entonces son temas tan sencillos de resolver, pero lamentablemente por una poca eficiencia de este ministerio, los niños están sufriendo esta consecuencia, y por ende los padres también, Richard. El sábado yo estaba en una charla cerrada o conversatorio con el doctor Nieves, Ricardo Nieves, el sábado. Tuve el placer, gracias a la gente de la tertulia por la invitación. Y hablaba sobre ese tema de educación. Él empezó hablando de Grecia, después de Grecia cayó lo que era el Imperio Romano Occidente, y después la realidad. Y tocamos el tema de educación. Y el cliché de educación, de lo que hemos dicho mucho, que ya, como uno dice, le hemos visto el refajo al tema de la ADP. Ese es su gremio. Solamente pensando en aumento. Y Nieves decía,
Y como gremio, ¿qué devuelve la ADP? ¿Qué devuelve? ¿Qué ellos entregan? Y yo tengo meses o años pidiendo la cabeza del director de operaciones del Ministerio de Educación. Porque yo he podido ver, yo le estoy diciendo, 8 y 5 cuando están en la bandera. ¿Cuántos vinieron hoy? 630. Ok, ¿de tantas secciones? Sí, va una gente a anotar eso. Hay que hacer el levantamiento. ¿Cuántos escalones están malos? Ah, mira, el del edificio A está mal. Eso se hace. Eso se hace porque yo estuve ahí. Nadie me lo puede decir a mí. Yo estuve en el 2016 en un centro educativo. Que si los abanicos no están funcionando. Que hoja de máquina, que esto, que lo otro. ¿Usted quiere que le diga? Eso da hasta vergüenza yo decirlo, señor. En el 2016 yo tenía que llevar la hoja de maquinilla de mi casa para poder dar exámenes. Y ya el 4% en pleno. Entonces, decía el doctor Nieves cosas. Es un tema complejo y de muchos factores. Complejo y de muchos factores. Aquí hay muchos maestros muy buenos y excelentes que están comprometidos con ese sistema. Pero hay otros que están acuñados, que lo único que les interesa es cobrar. Y porque muchos están en ese sistema ¿desde cuánto? Desde hace 20 años, que no usaban planificación, no usaban tecnología. Un taller, eso era una vez al año. Y ahora cuando tú te topas con eso, que tú quieres mandar, hacen así. ¿Qué hizo China? 10 años, 12 años, 13 años. 200 maestros a Europa, 300 a Suiza, 200 a Estados Unidos, 500 a Japón, 150 a España. Cuando esa gente volvieron con ese conocimiento en la cabeza, por eso China es China. Que ya nosotros debimos de hacer eso desde que se inició el famoso 4%. Empezar ese grupo de maestros y poner ese servicio a favor del país. Ahora viene el tema de la familia. Los padres se comprometen. La familia está comprometida. Y cada cierto tiempo a ver cómo está. ¿Usted quiere que yo le diga, señores? Yo lo puedo llevar a un centro educativo donde hay padres que dejan a niños en una jipeta. En una jipeta y no tienen marquesina donde guardarla y alquilan una marquesina. ¿Usted cree que eso es posible? Porque si usted tiene con qué pagar esa jipeta, usted tiene con qué pagar un colegio. ¿Cuántos colegios aquí quebraron en la pandemia, Venecia? Eso no se sabe o no se han dicho. No Entonces, se ha documentado una cifra. Exacto. Exacta, realmente. ¿Y dónde fueron ese grupo de niños? A las escuelas públicas. A las públicas. Entonces, porque no es aislarlo, no, porque hay que darle la educación. ¿Nos preparamos para eso? Yo creo que no. No, a pesar de todo, todas las aulas que se construyeron, muchas que están buenas, muchas que están deficientes, otras que tienen problemas, pero están ahí las aulas. Y qué bueno que el PLD hizo todas esas aulas. Entonces, ¿cuántos niños? También viene el tema, no solamente la pandemia. Hay muchos padres que por situaciones económicas, que le agregamos esa pandemia, le agregamos la guerra Rusia-Ucrania, que todavía eso sigue como nada. Mucha gente pierde el empleo, pierden el sostén de la vida y tienen que irse a esos centros educativos. Por ejemplo, sin uno querer, ¿cuántos niños ustedes creen que van a iniciar el año escolar ahora del tema de YECSE? Tú ves que se complica la cosa más. Estamos hablando de 200 y pico, creo que son huérfanos. ¿Cuántos tú crees que pueden ir en ese sector, como tú dices? Por ejemplo, esa escuelita que está apta para 10 niños que se ensucian los pies. Y si quedan cerca de esos niños del YECSE, vamos a decir 3 o 4, cógelo ahí. Van a tener que ir, acudir otro problema a más. Esa escuela. Y si encuentran el espacio también Exacto, en la escuela. otro problema más. Entonces, son factores que cada año, señor, es como decir, señor, aquí investigamos muy poco. Aquí se investiga muy poco. Entonces, son cosas que se van acumulando. Y es el tema de un plan de gestión, porque aquí no pensamos a largo plazo. Las inversiones de acá son a 2 años, 1 año. Mira lo que ha pasado, tema luz, tema agua, tema educación, tema infraestructura, a corto plazo. Y la demanda crecen. Pero es lo que le estoy diciendo, señores, pase por la República de Argentina 20 años atrás, no había una torre de todas las que están ahí.
Entonces, ¿cuántos colegios o colegitos, como la gente le dice, quebraron en la pandemia? Que ahora esos colegios, creo que fue el año pasado que se utilizaron, o el antepasado, sobre pagándole los famosos $500 que se le ponían, que se mandaban. Eso volverá este año. Eso no sabemos, señores. Como decía Venecia, tenemos menos de un mes para iniciar el año escolar. El tema va a venir, lo que te lo estoy diciendo, aquí se van a sobrepoblar las aulas. No, totalmente. Porque no va a haber forma de poder aguantar. Entonces, esos centros educativos que eran antes, que podrían tener 200 niños, 150, 80. Aquí había colegios pequeños detrás de la Universidad de Utesa, creo que habían como 3 colegios por ahí, que tenían 60 y 70 niños y ya no están, por un tema económico, que los papás tal vez no podían pagarlo. Entonces, ¿qué? Yo no puedo, entonces, si no están, hay que irse para los centros educativos. Entonces, cada año lo mismo. La ADP, como dice un amigo, azarando, no aporta nada. Porque también ustedes tienen un departamento de investigación, regálenle eso al ministerio y hagan un censo, un levantamiento a nivel nacional y preséntenlo. Mira, estos son los centros educativos que tienen problemas. En el 03 tenemos tanto. De eso tanto le falta esto, le falta lo otro. Por Dios, den algo. Que tal vez le da vergüenza al ministro que está, ya que no pueden hacerlo. Y en tal lado de la zona sur, por ejemplo, tenemos creo que el distrito más grande es el 04, el que está para acá, por este lado, que es el 01. Pero le dicen el 04, que está frente a Colina Amor, que está la dependencia. Ese creo que un amigo me habla que tiene como 127 centros. Oh, wow, son por ahí, sí, es inmenso ese. Entonces, empiecen por distrito y háganle ese regalo a educación. Pero no decir fulana, esta escuela, esto. Hagan el levantamiento porque ustedes tienen. Y entréguenle. No entréguenle al ministro, sino entréguenle al presidente, pidan una cita con el presidente para que le dé vergüenza a los directores o al ministro que está. El doctor Nieves decía, yo para finalizar, que ha entrado 7 veces al despacho del ministro de Educación y que ya él siente vergüenza porque lo mandan a buscar para acá. Para nada, a resolver nada. Pero mira, Richard, tú hablando de esas reuniones con el presidente, no podemos dejar de comentar acerca de la semanal que se realizan todos los lunes. Y señores, a todos los que nos están viendo, el presidente Luis Abinader aseguró que el ajuste por inflación no existe aquí en República Dominicana, que no funciona, ya que él aseguró que con el salario mínimo actual se compra el doble que en el 2012. Producción, creo que tienen el video. Si nos pueden... ¿Hay video? Sí, tiene que estar. Dominicana en los últimos años hemos sacado a más de 2 millones de dominicanos y dominicanos de la pobreza monetaria. Esto se debe a programas como Supérate, alimentación escolar y sobre todo también con generación de empleo y aumento del salario mínimo, que no lo dice aquí. Nosotros hemos sido de los gobiernos, quizá el gobierno que más ha aumentado el salario mínimo real de los trabajadores. Fíjense. Y todo esto, señores, son datos que... Bueno, como podemos ver en el video, Richard, aunque mira, déjame decirte, eso es un tema que se trata yo creo que en todos los gobiernos, en todas las gestiones, que siempre se están sacando personas de la pobreza, esa gran cantidad. Pero yo quería hacer un comentario precisamente en uno de los puntos que el presidente Luis Abinader tocó, que es donde él aseguró que con el salario mínimo actual se compra el doble que en el 2012, donde él hace una comparación de sueldos y de precios, pero hay que analizar lo siguiente, que hablábamos detrás de cámara, de cuál de los salarios mínimos es que estamos hablando precisamente. Tenemos tantos salarios. Porque tenemos tantos salarios mínimos que no sabemos cuál es
la realidad. Pero él hizo una comparación. El sector de construcción tiene un salario. El sector agrícola. Exacto. Todos los sectores tienen salarios diferentes. Donde varían entre... Turismo no es por tanta la variación, pero tienen una variación. Pero él hizo una comparación donde en el 2012 comparó un sueldo de supuestamente 10,000, 12,000 pesos a un sueldo actual de 26,000 pesos. Pero estamos hablando del 2012 al 2025. Richard, nosotros tenemos un ajuste de inflación que cuando tú comparas los niveles que hay de precio en el sector, eso es un tema económico, que lo podían asesorar el mismo presidente. El nivel adquisitivo que se tenía en el 2012 con esos 12,000 pesos es una similitud por completo con el actual precio que tienen ahora mismo o el sueldo que tiene la gente en el sueldo mínimo. Entonces, es un tema muy delicado que hay que analizar los presidentes, porque yo ahí me pregunto de casualidad si estamos viviendo en la misma República Dominicana. Una gente que te gana 20,000 pesos es pobre actualmente. Sí. 20,000 pesos no da pero para absolutamente nada. Cuando tú analizas, es lo que dice, una gente gana 20,000 pesos por día y pedorado, en que pase el mes completo pasando hambre. Pero que esa no es la finalidad del asunto, porque para tú poder analizar los indicadores de pobreza, Richard, tú tienes que analizar lo siguiente. Esta persona tiene capacidad para cubrir los servicios básicos, alimentación, educación, salud. Tiene la capacidad con 20,000 pesos de cubrir los servicios básicos para su familia por completo o con la persona con la que reside. No. Entonces, esos son los indicadores que realmente el presidente debe estar analizando ahora, pero no venir tú a decirme a mí que con los salarios mínimos de este año tú estás ganando el doble que el que estaba ganando en el 2012, cuando tú no puedes comparar eso en el absoluto, cuando hay un ajuste de inflación enorme, una variación enorme, los indicadores te lo presentan de manera anual. El problema es que lo que tú consumías con ese dinero antes no es lo mismo con lo que tú consumes ahora, porque el pollo en ese momento quizá estaba a 30, 40 pesos, pero ahora está a 100 pesos, 120 pesos la libra. Entonces a mí no me puedan comparar eso. Y yo lo veo a 80 pesos. Y más cuando lo alquiler, antes tú alquilabas una casa entre 1,500 pesos y 5,000 pesos, pero el alquiler en un barrio te lo están metiendo a 15,000 pesos. No, y esos son los temas, Richard. Antes de la pandemia un alquiler pero esos son los temas, Richard, que no se están analizando, y ahí es a veces donde yo cuestiono si el presidente debe estar exponiéndose tanto en la semanal sin haber realizado, me imagino yo, una reunión previa con esos ministros, que no le hagan pasar esa vergüenza al señor presidente. O es que quizá el presidente cuando suben las publicaciones, los noticieros, los medios de comunicación, los canales, los periódicos, él no lee los comentarios, no entra a los comentarios y ven cómo todo el mundo está acabando con esas posiciones del presidente, porque uno lo que dice, no, pero es una burla, es un abuso. Él se está burlando de nosotros diciendo que con lo que yo ganaba en el 2012, que es el doble de lo que yo gano ahora, y que yo tengo mayor poder adquisitivo que lo que se tenía antes. Antes tú hacías Villas y Castilla con lo que se está haciendo ahora. Y hay que reconocerlo. No es un tema solamente nacional. Internacionalmente se está viendo. Porque tampoco uno puede ser mezquino y no puede quitarse no puede salirse de esa burbuja. Pero aquí se supone que se debe de trabajar. A mí me dijo un amigo, 18 huevos cuestan 9.90. Aquí se tiene que trabajar, Richard, en lo siguiente. Aquí se puede manejar, y más un país como este, que es agricultor, que produce de todo tipo de cosas. Pero más sin embargo, no se han creado los tipos de políticas económicas, esa política pública, que incentiven a uno a consumir más el tema local. Es una serie de situaciones, una serie de temas, pero que yo le invito al presidente, que lo hemos hablado también aquí en el programa, vamos a reducir esas semanales para que no pase tanta vergüenza, porque lamentablemente, señor presidente, la ciudadanía no está feliz ni contenta. Seguramente tú verás que la próxima semana van a tirar unas estadísticas o las famosas encuestas para ver la popularidad del presidente y van a venir con otro tema, porque así es que son. Tiran uno para ver cómo la gente lo ve y ya después de la semana te tiran una encuesta para ver la percepción que tiene el presidente actualmente. Y por definitiva, con todos estos temas que han pasado, tanto lo de la tala de árboles, el tema bueno, precisamente lo del salario, el tema de la educación, como otros temas que hemos venido hablando desde hace días, el tema del policial, el abuso policial que no se puede estar dejando, todos esos son los temas que realmente hay que tenerle enfoque y dar una respuesta coherente, pero que tenga resultados el día de mañana. No así en el aire, señor presidente. Por ejemplo, un amigo llegó el domingo, 18 huevos en Nueva York cuestan, ¿a dónde lo compra? 9.98. Y aquí te cuesta 220 pesos un cartón. Yo compré uno ayer, 226 pesos. Pero ¿cuál 30. Es el poder adquisitivo en Estados Unidos? Una gente, el sueldo mínimo, allá por hora te pagan muchísimos dólares. Aquí por hora cuando tú vienes a ver, tú divides el sueldo y lo que se gana son 20 pesos. Entonces allá, no se puede comparar tampoco. Allá el sueldo de porque allá se nivela. No, allá se nivela, Richard. Allá una gente te va de aquí y se mete a trabajar en una bodega y fácilmente de forma anual se gana también $1,500. Aquí para tú ver $1,500, para tú ver $1,500 tienes que pasar trabajo.
muchísimo trabajo, entonces no se puede comparar. Aquí una gente lo que te gana, porque él dice 26,000 pesos, pero aquí vemos sueldo mínimo en instituciones del Estado, instituciones públicas, que te ganas son 12,000 pesos en esa nómina. Y 14. Y hasta 14,000 pesos. Entonces, 16. no me digas tú a mí que hemos mejorado. No me digas tú a mí que hemos sacado 2 millones de la pobreza, porque entonces si sacamos 2 millones de la pobreza, fue porque 3 millones volvieron a la pobreza. Lo y que ese pasa es que el indicado no señor me lo están presidente, diciendo. yo que explicaba ayer, es un tema donde él entiende, seguro tiene que ser así, que tú puedes ir sin menospreciar. Una gente que vive allá atrás en Cienfuegos ya tiene una tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito puede ir a cualquier restaurante en que pase un mes que llevándoselo el mismo demonio. Entonces, para mí que ese tiene que ser el tema del poder adquisitivo. Yo decía que el año pasado el taxista que me llevó al aeropuerto, él me decía que estaba taxiando porque ya se iba, que había dejado el trabajo. No, lo habían sacado por la pandemia. Y él me decía a mí que se ganaba 27,800 pesos semanal. Oye. Ingeniero electromecánico en Zona Franca. 27,800 pesos semanal, me decía a mí. 27,000 o 34,800. Vamos a dejarlo en 27,800 pesos en Zona Franca. Y tú dices, wow, pero entonces aquí hay gente que gana dinero. Ah, no, claro. Entonces yo comentaba ayer antes de ir a la pausa, dinero, ¿cómo hay gente que antes no de ir a gana la un peso? pausa, que yo veía el Día del Padre. Yo veía normalmente la gente pagando con tarjeta de crédito. Pagando con tarjeta de crédito, paga con tarjeta de crédito. Y lo mismo que vuelvo y te digo a ti. Ya tú te topas con una gente que vive en cualquier lado. Y va al supermercado también. Tiene que ser a eso. El poder adquisitivo es decir. Y que puede ir a Escobar, y puede ir a Amigo, y puede ir a cualquier cosa. No, pues entonces, Richard, en base a ese tema, hagamos una comparación. Vamos a sacar un índice donde se demuestre la cantidad de personas que tienen deudas en instituciones financieras, ver cuál es el porcentaje que tiene la gente, porque también hay que reconocer eso. Sí. Porque no es lo mismo tú funcionar y delegar y trabajar con un dinero que no es tuyo, un dinero prestado de una institución financiera, Sí. como un dinero tuyo. Porque hay gente que fácilmente sí tiene su tarjeta de crédito y por un tema de comodidad y que sienten que merece darse su gustico de ir a un restaurante, de ir al supermercado para no pasar trabajo, de que ir al hospedaje, que está horrible. No, porque si es de la deuda, es que prefieren tiene un coger de la apartamento tarjeta, de pero 3 entonces millones, te le deben la cuesta 7. tarjeta y te la sobregiran, tienen un préstamo hipotecario, tienen un préstamo del carro, tienen un préstamo en todos los sentidos. No está viviendo bien porque tiene deudas. Entonces es un tema que yo entiendo que sí, puede que tenga la razón en ese aspecto, porque la gente se da su gusto, pero entonces hazme la comparación, porque no es un dinero propio, es un dinero prestado de un tercero. Entonces, El único hagamos esa problema es, por comparación. ejemplo, de esa cosa que él decía, aquí hay mucho salario mínimo. Uno no sabe. La agricultura tiene una, como volvimos a repetir. El de salud tiene un tope. El de educación tiene otro tope. El mismo turismo Exacto, tiene tope. otro. El de construcción tiene otro. Son tantos sectores. Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cuál será esa parte de ese sector que puede? Al final, señor, al final, la clase media es la más cargada. Por la clase media que tiene el hipotecario. La clase media que tiene el vehículo también, que lo tiene, como dicen, financiado. Y un sinnúmero de cosas. No, y el mismo tema médico con la el clase seguro. la clase media que paga el colegio, paga el seguro. Eso es. Paga la luz cara porque donde vive la tarifa de Exacto. Norte o bueno de la EDE es más cara. Págale al El agua mismo tema también por del igual. agua también es más caro. Que en la parte sur que se paga también en la recogida es más caro. O sea, Sí. la clase media al final es la que más sufre todo esto. Lamentablemente. Y eso es lo que precisamente hay que trabajarlo. Pero lo que te digo, cuando yo veía en los comentarios de la publicación del presidente, la mayoría de comentarios, Richard, que yo veía, era de una clase media de la que uno se rodea quejándose. Sí. Porque lamentablemente no se puede seguir cargando y hay una realidad, aquí todo está caro. Y lo grande es eso entonces que tú entiendes, pero todo vive lleno. Bueno, Tú Richard, hacen un si concierto y entramos en vive ese lleno. tema, si entramos en ese tema, Los restaurantes el entramos en un sábado, debate. el domingo, como yo decía, Tú estaban, tienes que estaban team analizar, beat. tú tienes, no, porque si una gente cumpleaños no va a su restaurante, Sí. porque uno entiende que se merece darse su gusto, pero date cuenta como en mayoría de conciertos, en esa discoteca, Wow. tú tienes que analizar quiénes son las personas que acuden constantemente y de dónde provienen quizás esos fondos de El esas personas. dominicano, muchacho, en que no cosa. Oye, deja de estar de pagar la luz y va a ese concierto. Un desorden inmenso ayer, señor, el domingo, en la parada de Bron. Los policías dieron su cantinazo allá. Un dominicano, señores, pude ver un video con 2 machetes o 2 colín, como aquí le decimos, 2 cosas así inmensas. Ay, no. Pero ¿y dónde pudiese ese muchacho conseguir eso? Varios heridos por paquete, Ah, sí. desorden
en la parada del Bronx, un desorden y un caos. Ay, no. Ojalá no. se la suspendan de por vida. Ay, no, Richard, no, ese es el espacio que tiene el dominicano allá de expresarse. Eso es un Lo que tigueraje, yo porque hay entiendo- otra parada, Lo que yo pesar de entiendo esa. que allá lo que hay que concientizar y para evitar precisamente la eliminación de ese Qué único chance desorden, que se señores. tiene para disfrutar, bueno, porque haya mayor manejo, mayor educación. Wow, Richard, wow. ya hemos llegado al Un final. video, señores, que tenemos ahí de Maduro con un Rolex. Qué bello ese Rolex que tiene Maduro. Y el pueblo sufriendo. Yo creo que lo que mandé ayer a producción. A ver si lo tienen rápidamente. No, no está. Maduro hablando, conversando y tomando café. Acuérdense que se celebraron las, vamos a decir, las primarias de Venezuela, las municipales. Y no fue nadie, solamente la gente de ellos. Se habla de Eso no 6 son elecciones, eso no es democrático, ¿no? 6 millones aproximadamente votados. Entonces Maduro manda a votar y está tomando café y se le ve el Rolex. Entonces los Rolex no son baratos, ni barbarazo. falsificados son los No. Rolex baratos. Buenos días, RD, a través de Luna. Recordándole que somos Canal 25. Continúen con la programación, que aquí siempre hay mucho más. Yailin, señor, en Cacana. Qué desorden. Pásela bien.